Economía. Abrimos ya nuestra sección de táctica y estrategia en fondos de inversión con José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Hola José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que muchas veces en los mercados lo que vemos no es siempre lo que parece. Hoy parece todo más calmado en el sector financiero, pero como vimos el viernes pasado, la incertidumbre sigue siendo enorme y los hedge funds, pues bueno, ya no se cortan, ¿no? Como se suele decir, y van ya también incluso a por grandes presas como el Deutsche Bank. Pues sí, los hedge funds donde huelen sangre, pues evidentemente actúan, ¿no? Y donde ven debilidad, pues tratan de aprovechar precisamente esa debilidad con las posiciones cortas, con las posiciones vendidas. La verdad es que el panorama es lo suficientemente complejo. Si no teníamos cosas encima que eran bastantes, con una guerra, con problemas de inflación, con problemas, por supuesto, a nivel de confianza, muchas veces en el devenir de los distintos mercados de capitales ha tenido que venir otro problema de confianza, en este caso marcado dentro del sector bancario, de distinta índole a la crisis financiera, pero con unos resultados bastante significativos, ¿no? Y también distinta la crisis que se está viviendo en el sistema bancario en Estados Unidos, en determinado sistema bancario de Estados Unidos, y la que vivimos aquí en nuestra vieja Europa. Pero al final seguimos en un contexto de enorme volatilidad, de enorme incertidumbre, de una visibilidad bastante reducida lo que puede ocurrir en las próximas semanas, puesto que, fíjense, hemos pasado de tener una enorme preocupación centrada fundamentalmente en la inflación, que sigue ahí, y se ha virado en estos momentos a una crisis o una enorme preocupación y ocupación por parte de los bancos centrales en cuanto a que, por un lado, la posibilidad de endurecimiento de las condiciones de crédito, sobre todo por determinada banca, sobre todo la banca más de tamaño más mediano y pequeño, sobre todo la parte norteamericana. También eso va a influir, sin duda alguna, en las condiciones de préstamo y de crédito y financieras en general en otras partes del mundo, como puede ser en la europea, y, por supuesto, crece la preocupación ante una, no sé si inminente, pero sí probablemente inevitable recesión económica. Veremos si es más o menos dura. Y con lo cual, pues ese viraje ha hecho que, bueno, pues el comportamiento que hasta ahora no estaba siendo muy positivo en una serie de sectores, o incluso en los mercados de deuda pública, sobre todo los tramos más largos, pues han sido los mercados ganadores a raíz precisamente de la aparición de esa crisis bancaria, tanto en Estados Unidos con Silicon Valley, o en el caso europeo, más claramente con el caso de Credit Suisse, que, bueno, veíamos, como bien apuntas el viernes, con el problema con Deutsche Bank. Bueno, llevas ya, de hecho, varias semanas, José María, en este espacio y también en Negocios Televisión, con tus intervenciones un poco alertando de esa situación, incluso recomendando fondos de protección, ¿no? Fondos escudos. Efectivamente, Fernando. Yo advertía de que observaba de excesiva euforia, mucha euforia en los mercados financieros, demasiada complacencia y al final, bueno, pues el tiempo ha dado la razón, como la realidad pues es muy tozuda. Tozuda es la inflación y tozuda luego es que la subida tan vertical de los tipos de interés, sobre todo los del corto plazo, pues precisamente lo que ha llevado es, bueno, pues a una situación en la que estamos viviendo, cómo muchas compañías ven, bueno, pues cómo tienen que refinanciarse, cuando tienen que emitir deuda corporativa, tanto en no solo los tramos cortos, sino también los de medio plazo, pues a tipos más altos, un negocio que bueno, que en cierta manera, aun siendo viable, pero los márgenes se reducen, con lo cual las valoraciones de las compañías quizás no justificaba precisamente esa enorme euforia en los mercados, sobre todo bursátiles, y luego ya, insisto, los problemas de la gestión de determinadas entidades financieras, unas veces por la ausencia o errores en la gestión de balance a la hora de tratar de cubrir una serie de riesgos, como puede ser el riesgo de tipo de interés, en este caso claramente en Estados Unidos, o unos negocios que no terminaban de arrancar o de ser viables con unas pérdidas acumuladas, como puede ser el caso de Credit Suisse, pues ha llevado a esa crisis de confianza. Por eso insistía mucho en la prudencia y cómo materializarla a través de determinados, efectivamente, de productos escudo.
El hecho es que si algunos bancos europeos pueden estar mal, pues hay que pedirle explicaciones también a los bancos centrales, no solo que se pongan de perfil, un poco traten de minimizar todo lo que está sucediendo para tratar de restar importancia, porque el mercado, como vimos el viernes pasado, ya se asusta él solito. Bueno, vamos a hablar de los fondos que nos vas a presentar este lunes. Vamos a empezar con nuestro paso corto, un fondo para operar desde el punto de vista más táctico. Es un fondo long short de la gestora suiza Pictet, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, el papel de los bancos centrales, contestarte a lo que estabas comentando tú, y que están en una tesitura bastante complicada, ¿no? Soplar y sorber es muy difícil. Cuando tú tienes la inflación tan alta que no consigues moderarla y tienes que subir los tipos de interés y tienes que seguir drenando liquidez, pero por otro lado generas un problema, ya no que le generes directamente, pero sí de forma indirecta, insisto, también por quizás una mala gestión en determinadas entidades financieras, evidentemente ahí el Banco Central se encuentra en la otra situación en la cual tiene que inyectar de nuevo liquidez, tiene que hablar incluso de pausar los tipos en las subidas de tipo de interés, que en el caso de Estados Unidos quizás estamos cada vez más cerca de encontrar esa tasa terminal de tipos de subida. En el caso de la vieja Europa me da la sensación, me temo, que todavía quedan subidas, con lo cual el dolor y el daño está ahí. ¿Cómo posicionarnos en fondos de inversión? Bueno, en el paso corto lo que he tratado es de traer hoy un producto muy conocido para muchos de los inversores, que es el fondo de la casa Pictet, de la casa suiza, que es el Pictet Atlas. Es un fondo global, es decir, invierte en cualquier mercado, en renta variable, en cualquier mercado del mundo. Lo que hace es combinar posiciones compradas, con posiciones largas, con posiciones vendidas. Normalmente la posición comprada es algo más elevada que la posición vendida. Y aquí lo que trata el equipo de gestión de esta casa es precisamente de aprovecharse de la dispersión que hay en el comportamiento de unos sectores frente a otros, el comportamiento incluso dentro del mismo sector de unas empresas frente a otras. ¿Qué escenario podemos tener a partir de ya y probablemente en las próximas semanas? Bueno, si persiste la preocupación, el viraje de estar preocupados o centrados en la preocupación en la inflación, a pasar la preocupación en la estabilidad del sistema bancario y también en cuanto al crecimiento económico, no cabe la menor duda que productos como el de la casa Pictet, más centrado en sectores como, primero en mercados, como puede ser el europeo, como puede ser incluso el asiático, y luego, en menor medida, el mercado norteamericano, en posiciones netas, entre las posiciones largas y cortas, y luego a nivel sectorial, pues teniendo tecnología, por poner un ejemplo, teniendo también determinados valores industriales, pues es un producto que realmente, y teniendo muy poco sector financiero, pues sin duda alguna puede hacerlo mejor. Es verdad que el mercado está súper sobrevendido en el sector financiero, sobre todo en el sector bancario, y es normal que se puedan producir rebotes, pero todavía no se ha restaurado la confianza, con lo cual me da la sensación que vamos a seguir viviendo capítulos de alta volatilidad en el sector bancario. Una forma de defendernos es a través de este tipo de productos long short, en el cual podemos encontrar dentro de la cartera pues compañías como puede ser Heineken. Además, ha sido una compañía en la cual el equipo gestor ha aumentado recientemente la posición. Una empresa como puede ser Safran, que es una empresa francesa, una multinacional dentro del sector de la tecnología, pero sobre todo de la tecnología muy centrada en la aeronáutica, en el sector de la defensa, en el sector de la seguridad, temáticas que en un mundo en el cual precisamente las tensiones geopolíticas, lejos de amainar, pues lo que han hecho ha sido incrementarse. O, por ejemplo, una compañía también dentro de lo que serían los servicios de tecnología, una compañía holandesa, como puede ser la empresa Wolters Kluwer, que pues también está teniendo un comportamiento también importante y además dentro de un mercado, el holandés, que se ha puesto muy de moda, por no sé si llamar fuga de determinadas compañías, no solo españolas, sino de otros países, a esta bolsa, precisamente por las singularidades que mantiene, sobre todo con la conexión que mantiene precisamente con el mercado norteamericano. Con lo cual, en el paso corto, un fondo long short global
con posiciones largas, cortas, en mercados europeos, norteamericanos, asiáticos, donde incluso también en mercados de Oriente Medio, y un posicionamiento sectorial y también de compañías que para el actual escenario donde entran las dudas precisamente en el sector bancario y no tanto en otras compañías, yo creo que lo puede hacer bien. De la gestora Pictet, en paso corto, en vista larga nos traes hoy un fondo mixto de la casa Nordea. Efectivamente, dentro de ese es el fondo Nordea Stable Return Fund, también otro producto muy clásico, al igual que el anterior, es un fondo que en los últimos 2 años no lo ha hecho especialmente bien, pero los vientos han cambiado ligeramente o no tan ligeramente. Y la preocupación precisamente por esa, repito, esa subida tan rápida en los tipos de interés de mercado, también por supuesto por parte de los bancos centrales, lo que ha hecho ha sido generar muchas ineficiencias y ciertas inestabilidades a nivel del sector financiero, pero también a nivel también de la propia economía. El fondo de Nordea es un mixto de bolsa que tiene varias singularidades. Para empezar, es un fondo que normalmente está invertido un 50% en renta variable, en empresas de mucha calidad, muy estables, con mucha visibilidad en cuanto a lo que podría ser el comportamiento del flujo de caja, que aunque conviva en un escenario de inflación elevada y también en un escenario o un mundo muy endeudado, pero sean capaces de seguir aportando valor al propio accionista. Y luego la parte de renta fija es un producto que normalmente tiene posiciones compradas, con posiciones largas. En la parte de deuda pública norteamericana hay que pensar que el fondo, en la parte de renta fija, el rating es AAA, es un producto en el cual vamos a ver posiciones largas tanto en el 2 años como también en el caso del 5 años, sobre todo en el 5 años. Creo que el tramo de 5 a 10 años ofrece en estos momentos valor en la parte de Estados Unidos, de deuda pública, pensando precisamente que aunque las presiones inflacionistas siguen estando ahí, pero probablemente se empiecen a moderar, sobre todo, como digo, por los vasos comunicantes de la banca más pequeña norteamericana y el impacto sobre la economía más real de Estados Unidos, sobre las empresas de pequeña y mediana capitalización y también sobre el sector inmobiliario estadounidense, y eso lógicamente podría hacer que esos tramos medios largos pues mantuvieran esa tendencia de corrección. Evidentemente, recuerden, cuando la rentabilidad de los bonos corrige, el precio de los mismos aumenta. Este es uno de los factores que hace que este producto, en la parte de renta fija, tenga una rentabilidad positiva. Luego está, repito, la parte de renta variable, las compañías que mantienen. A mí me gusta mucho que no solo sea un fondo value. Hay que pensar que en el enfoque, en el posicionamiento, si se confirma precisamente esa preocupación por la desaceleración económica, hay que aumentar la duración, no solo tanto la parte de renta fija, sino también en la parte de renta variable. Y en ese sentido, la combinación no solo de compañías de cierta estabilidad, de cierta calidad en sectores más defensivos, también se le acompaña, sin duda alguna, también compañías ligadas a todo lo que está relacionado con la tecnología. De nuevo vamos a ver compañías como puede ser Microsoft o como puede ser Alphabet dentro de sus principales posiciones, pero también hay consumo básico como podemos encontrarlo, pues por ejemplo, en el caso de Coca-Cola o Johnson & Johnson, con lo cual ese mix de compañías más defensivas, de consumo defensivo con tecnología en la parte de bolsa y el posicionamiento de deuda, mirando con esa vista larga, puede ser un producto en un escenario, en un año que no va a ser nada fácil, ya lo estamos viendo, podría seguir aportando valor en una cartera. Paso corto, vista larga, nunca es tarde para hacer una puesta a punto de nuestras inversiones y saber o conocer si estamos realmente bien posicionados. José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, gracias como siempre, un fuerte abrazo, hasta pronto, adiós, que vaya todo bien. Un fuerte abrazo, cuidaros mucho. 12:26 minutos de la tarde, hacemos una breve pausa, enseguida hablamos